Ya, ok. Muy bien, hola. Buenas tardes a todos los hermanos. Y les invito para leer en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Primera Tesalonicenses 4:9. Dice así: Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta ahí nomás la lectura. Bueno, el tema sigue siendo ahora más específicamente la venida del Señor. ¿Cómo será? Vamos a ver algunos detalles y también algunos otros textos y alguna ayuda adicional para poder entender cómo será, porque no es fácil, pero sí tenemos directrices que nos ayudan a entender más o menos cómo será la venida del Señor y qué pasará con los que son suyos, con los creyentes. Aquí en Tesalonicense es sumamente importante porque la persecución es fuerte, hay bastantes víctimas, seguramente muertos también, y algunos ya duermen o están sepultados. Entonces los creyentes tienen dudas, aunque ya se le había enseñado algo, ¿qué pasará con ellos, con los que están muertos? ¿Entrarán en el reino? ¿No entrarán? Porque ellos están pensando en el reino, ¿verdad? Pero fíjese que aquí el apóstol Pablo les consuela y les da alguna dirección para que ellos puedan saber cómo es, y eso también nos ayuda a nosotros. Vamos paso a paso para aprovechar bien el tiempo. Dice del verso 9, vamos a leer todo. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, él está hablando aquí del tema del amor, que el amor es algo importante dentro del pueblo de Dios y que eso que ellos tienen está bien, pero eso tiene que estar siempre aumentando. Porque el amor es también lo que hace que la palabra de Dios sea la que comande, la que brille dentro del pueblo de Dios. Y dice, y que procuréis tener tranquilidad. Y esa tranquilidad es una tranquilidad de mente, opuesto a la inquietud. Y aquí el tema comienza con respecto a los muertos, a los que han muerto, con respecto a la venida del Señor. Entonces, que ellos tengan quietud, que tengan tranquilidad de mente, eso lo está diciendo. Y ocuparos en vuestro negocio. Cuando dice ahí procuréis, es que os esforcéis, que se esfuercen en tener tranquilidad de mente. Es decir, no dejar que nada los inquiete, que nada los saque de una posición de tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios, es decir, que sigan trabajando, que sigan haciendo su trabajo, porque muchos pensaban que el Señor ya había venido o que iba a venir pronto, entonces estaban inquietos. Dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, es decir, que ellos sigan haciendo todas las cosas normales, que no
No tienen por qué ellos inquietarse ni pensar en tiempos de la venida, ni de por qué han muerto, qué va a pasar con ellos, sino que primero que ellos, el esfuerzo, si se van a esforzar en algo, en tener una quietud en su mente. Y por supuesto, esa quietud tiene que ver también con la palabra de Dios. Y por eso que después él le escribe este texto relacionado con la venida del Señor, para que se alienten unos a otros. Dice, verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, que su vida sea normal, que su vida sea delante de Dios, que ellos den buen testimonio, que no dejen de trabajar, que no dejen de hacer lo que están haciendo, porque eso es mal testimonio. Entonces muchos de ellos estaban dejando de trabajar, estaban dejando de hacer sus funciones, pensando que el Señor iba a venir pronto. Pero Pablo les dice que no, que ellos tienen que seguir de la misma manera y no dar mal testimonio y vivir de manera honrada, porque algunos estaban no trabajando y estaban viviendo a costa de otros, y eso no está bien. Pero eso es porque la información es mala, pero si ellos reciben la información correcta, su vida tiene que estar quieta y tranquila, y lo mismo nosotros, tenemos que vivir de la misma manera, sirviendo al Señor de manera honrada, trabajando y sirviendo al Señor. Entonces dice, y ahora viene el tema, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ya? Entonces aquí le está dando una información para la tranquilidad de ellos. Aquí la palabra dormir es bien importante, es interesante porque es la palabra dormitorio, y de dónde viene la palabra cementerio. Entonces está diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están en el cementerio, de los que duermen, de los que están en el dormitorio, que es el cementerio, la misma palabra. De ahí viene la palabra cementerio, de dormir, de dormitorio en griego. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, hay una distinción entre la muerte del creyente y de la muerte que no es, del que no es del Señor. El que no es del Señor, él mismo no tiene ni una esperanza, y además los que son familia o conocidos de él o amados de él tampoco tienen esperanza. Pero los que son creyentes tienen la esperanza, el creyente que ha muerto, y también disfrutan esa esperanza aquellos que también son del Señor y que tienen a ese familiar, etcétera, o amigo o creyente en el cementerio. Hay esperanza para el creyente, para el otro no hay esperanza. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces la esperanza es sumamente consoladora, y además cubre las lágrimas, porque hay dolor por la partida, pero la esperanza consuela, la esperanza de aquellos que duermen consuela. Y ahora va a explicar cuál es la esperanza que tienen, aquellos que duermen o que están en el cementerio, pero que son del Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren lo que está diciendo. Miren, vamos de atrás para adelante. Lo primero que está diciendo, que los que durmieron en él están con el Señor. Porque dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, los que duermen, los que están en el cementerio, el cuerpo está en el cementerio, pero la persona está con el Señor, porque los traerá Dios con Jesús, están con él. Pero los otros que no tienen esperanza no están con el Señor. Y esa es una diferencia sumamente grande. Entonces dice, si creemos que Jesús murió y resucitó como realmente es, mira ahí, la forma de leerlo ahí es así, es una seguridad, no es una duda. Y se expresa, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ya que eso lo creemos, también hemos de creer que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, de la misma manera. Porque si no creemos una cosa, tampoco creeremos la otra. Entonces, si creemos realmente, y es así, que Jesús murió y resucitó, así tenemos que estar plenamente establecidos en la verdad,
de que los que durmieron están con el Señor y un día Dios los traerá. Seguimos, dice, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo se incluye porque en ese momento él está vivo, está en la tierra y no sabe si va a gustar la muerte o no, no sabe si va a ir al cementerio, su cuerpo o no, no lo sabe, todavía no lo sabe, y su persona al Señor no lo sabe. Entonces dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es una suposición, no sabe si él va a quedar hasta la venida del Señor, pero si él no va a quedar, por lo menos la realidad es que los que queden en la venida del Señor en la tierra, dice, no precederemos a los que durmieron. Por ejemplo, si el Señor viniera ahora en este instante, nosotros, los creyentes que estamos vivos, no precederemos a los que están en el cementerio. No los precederemos. Eso está diciendo. Ahora Pablo ya está con el Señor, eso no, ya está en el cementerio. Pero en ese momento él no sabía si iba a estarlo o no. Por eso dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no adelantaremos a los que durmieron. No. Y eso es consolador. Y eso, de alguna manera, cubre la tristeza de la partida del ser amado, del creyente amado. La cubre. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esos tres términos, no lo vamos a ver en detalle, hablan de la autoridad. Los tres hablan de autoridad. La voz de mando es la voz del superior hacia el inferior. Es una voz militar, es un término militar. Entonces dice, con voz de mando, con voz de arcángel, y dice, y con trompeta de Dios. Es decir, la trompeta se va a tocar porque la trompeta lo que implica es la idea de reunión, de reunirse. Entonces, al tocar la trompeta se van a reunir. ¿Pero quiénes son los primeros que se van a reunir? Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando se toque la trompeta, los muertos en Cristo van a ser reunidos. ¿Reunidos? ¿Quiénes? Todos los cuerpos, todos los que están en el cementerio van a ser resucitados y van a estar con el Señor. Sus almas están con el Señor, pero ahora van a estar los cuerpos de esas personas. Entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, de los que ellos estaban tan preocupados, ¿qué van a pasar? Va a pasar con ellos que murieron primero. ¿Van a entrar al reino? ¿No van a entrar? ¿Van a estar con el Señor? ¿No van a estar? Y aquí le está diciendo que ellos van a estar primero. Primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ay, ay, ay. Pablo se incluye aquí porque no sabe si el Señor va a venir mientras él está vivo. Pero sí deja la enseñanza. ¿Cuál? Luego nosotros, los que vivimos, ¿ya? Es decir, los que estemos vivos en ese momento, cuando el Señor venga, no sabemos cuándo va a ser, seremos arrebatados juntamente con ellos. Arrebatados. Y esa palabra arrebatado significa agarrados, llevados. Es la palabra paso. Es agarrado, llevado. ¿Ya? Ahora me gustaría ver un poquito cómo será ese instante. Ya hablamos de lo que será el resultado, pero ¿cómo vamos a ser arrebatados nosotros? ¿Cómo será eso? Porque queda duda, ¿cómo va a ser? ¿Lo van a ver los demás? ¿Vamos a darnos cuenta nosotros? ¿No vamos a dar cuenta? ¿Hay alguna directriz que nos puede ayudar un poquito? Miren, si quieren me acompañan a Hebreos, capítulo 11. Si pueden, capítulo 11, verso 5. Dice así. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ya? Ese es Enoc. Pero en el Antiguo Testamento, allá en el Génesis, yo lo voy a leer, dice así. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Entonces, en el Antiguo Testamento dice que desapareció.
Y aquí dice que fue traspuesto. Me parece que puede ayudarnos un poquito a la directriz de lo que va a pasar en el arrebatamiento, en ese arpazo, en ese que vamos a ser agarrados. Después va a haber otro texto ahí. Cuando dice que no desapareció, me parece que tiene que ver con las personas que están alrededor, los que están en la tierra. Él, para los que están en la tierra, desapareció. No lo vieron nunca más. Nunca más lo vieron. Entonces, me parece que eso muestra una directriz de cómo será el arrebatamiento, que nosotros vamos a desaparecer, y con respecto a las personas que están en la tierra, nunca más nos van a ver en la tierra, nunca más. En la tierra no. Entonces, desaparecer. Pero cuando habla de ser traspuesto, en Hebreos capítulo 11, verso 5, está hablando de ser llevado de un lugar a otro. Y eso me parece con respecto a la persona de Enoc y a la persona del Señor. Entonces va a ser tomado de la tierra y va a ser llevado a la presencia, a la gloria. Eso con respecto a la visión de la persona de Enoc. Entonces, para el mundo él va a desaparecer, pero no significa que desapareció y nunca más, y no existe más. No, sí está. Lo que pasa es que en hebreo habla de que él es tomado de un lugar y llevado a otro, tomado de la tierra y llevado a la gloria. Y esa palabra traspuesto es ser trasladado de un lugar a otro. Entonces, en Génesis, su desaparición tiene que ver con los que están alrededor. Nunca más lo van a ver. Desapareció. Nadie más lo vio. Pero con respecto a su persona, él ha sido tomado y llevado a otro lugar, que en este caso es la gloria. Entonces tenemos dos términos allí que nos ayudan a nosotros. ¿Cómo irá a ser el arrebatamiento? Primero que vamos a desaparecer, nadie nos va a ver, pero con respecto a nosotros mismos vamos a ser trasladados desde aquí a la presencia del Señor, porque dice después que estaremos siempre con el Señor. Entonces tenemos ahí las visiones más o menos de cómo será este rapto, arrebatamiento o traslado. La otra está allí en Hechos capítulo 8. Ahí tenemos la misma palabra que aparece aquí. 8:39. Está hablando de Felipe cuando es llevado por el Espíritu para hablar, para predicar y ayudar en cuanto a lo que estaba leyendo el eunuco en Isaías. Dice 8:39, cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y hay la misma palabra que aparece en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso verso 16, ¿verdad? Verso 17. Entonces dice, cuando subieron del agua, es decir, cuando fue bautizado el etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, es decir, lo agarró y lo llevó, se lo llevó. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, desapareció, no lo vio más. Así va a ser, es la misma palabra, no lo vio más a Felipe. Pero Felipe se encontró en Azoto, es decir, en este caso no fue llevado al cielo a la gloria, pero fue arrebatado de la misma manera y fue llevado, trasladado a otro lugar. Eso es la palabra. Entonces lo que va a pasar con el arrebatamiento, que nosotros seremos agarrados para las personas de alrededor, así como Felipe para el eunuco desapareció, no le dio más, para el mundo nosotros desapareceremos, pero para el Señor seremos trasladados de aquí, en este caso, a la gloria. Seremos trasladados. Ahora veamos un poquito, primero Corintios 15, y después vamos a volver acá, para ver cómo lo expresa allí de una manera sensacional, que toda la Biblia es sensacional en realidad, toda la Biblia es preciosa. Verso 51 del capítulo 15 de 1 Corintios. Disculpa que lo lleve, no soy llevado a llevarlo a tantos textos, pero es importante, para que después lo revise. 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Y la palabra ahí es la misma, cementerio, dormitorio, es la misma, que está allá en Tesalonicenses. Pero todos seremos transformados. Y aquí la palabra es cambiados. No es trasladados, sino cambiados.
Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, es decir, transformados. ¿Ya? Aquí está hablando no tanto de la palabra arrebatamiento, sino del hecho de que cuando nosotros seamos llevados al cielo, lo que más está hablando es el hecho de que nosotros no vamos a estar en este cuerpo, sino que vamos a ser cambiados. Esa es la idea aquí en 1 Corintios. No el traslado mismo, sino el hecho de ser cambiados. Pero miren la palabra, dice, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ese en un momento, la palabra es en un átomo. Y un átomo, la idea es que es un tiempo indivisible. Esa es la idea de átomo, un tiempo indivisible en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un ripí. Es como que cuando uno hace así, tan rápido, que es imperceptible. Entonces, el tiempo del cambio y del arrebatamiento, todo ese proceso va a ser así, en un tiempo indivisible, en un átomo o en un abrir y cerrar de ojo, que es una forma que se tenía de hablar para decir que es algo muy imposible de tomar el tiempo, de percibir. Ese era el uso de abrir y cerrar de ojos. Entonces va a ser muy rápido. Por tanto, la idea del arrebatamiento es lo que tenemos que vamos a desaparecer, pero ese desaparecer va a ser un traslado de un lugar a otro, en este caso, lo de la tierra, los muertos y los que estén vivos, de la tierra a la gloria. Pero también aquí en 1 Corintios va a decir que ese traslado va a ser en un estado distinto, vamos a ser cambiados, transformados, pero todo ese proceso va a ser en un átomo, en un tiempo indivisible, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso le dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Tenemos que estar quietos, tenemos que estar tranquilos, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, seguir sirviendo al Señor, seguir creciendo las cosas del Señor, esperándolo siempre, claro, pero no tenemos que estar preocupados por eso, porque va a ser así, va a ser rapidísimo, no nos va a dar ni cuenta. Claro que vamos a ver que estamos allá, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta. Y el mundo tampoco, porque vamos a desaparecer. Qué poderes del Señor, ¿eh? Porque uno a veces escucha esto, pero sabe que uno ve el poder de Dios, el tremendo control que Él tiene de todas las cosas, absolutamente todas, de cada detalle. No preocupemos cómo murió el creyente, cómo murió la persona, el Señor tiene control de todo. Él va a resucitar ese cuerpo y lo va a transformar en un cuerpo glorioso, poderoso, dice, incorruptible, dice en 1 Corintios, y va a ser llevado al cielo. Él lo va a hacer, no tiene ningún problema. A nosotros nos hace un tremendo problema que alguien sea despedazado, como fueron despedazados tantos creyentes por los leones, ¿verdad? El Señor no tiene ningún problema en eso, restaurarlo. No tiene ninguno, nosotros sí. Y lo va a hacer así. Y eso glorifica a Dios y a su poder. Y dice, vamos a primero a los Tesalonicenses nuevamente, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿sabe? Ahí enfatiza el Señor mismo. Es una forma de escribir que enfatiza. No el mismo Señor, no, el Señor mismo, es decir, Él mismo, el mismo Señor Todopoderoso, que es Dios sobre todas las cosas, Él mismo. Esa es la idea. El Señor mismo. Está bien traducido. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él mismo va a venir a buscar a los suyos. Sabemos que se va a hacer en las nubes y vamos a subir, pero lo va a hacer él mismo, en persona. ¿Por qué? Porque viene a buscar a su novia, viene a buscar a la novia. ¿Para qué? Para luego pasar a las bodas del Cordero. Viene a buscar a la novia para el matrimonio. Viene a buscar a su pueblo para el matrimonio. Y luego en el milenio va a ser la fiesta de las bodas. Él viene a buscar a su novia. Y viene él mismo, no va a mandar a otro, viene él mismo a buscar a su novia, a la iglesia de Dios, a su novia. Viene a buscarla. Qué precioso. Dice,
Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No va a quedar ninguno, nadie, ninguno que sea del Señor va a quedar. Solamente van a quedar los que no son del Señor. Esta es la primera resurrección. Ay, los que no son parte de la primera resurrección. Esos van a ir a la condenación. Esta es la primera resurrección. Es parte de la primera resurrección. Y los que resuciten aquí son del Señor, y los que no, ay con ellos. Por eso tienes que asegurarte que eres del Señor. Si eres parte de la iglesia, si eres parte de la novia de Cristo, del cuerpo de Cristo, tienes que asegurarte en tu vida si realmente eres de Él. Pues si no lo eres, cuando el Señor venga, no te irás con Él. No te irás con Él. Y nunca estarás con Él. Excepto lo verás para juicio. Lo verás cuando Él te condene. Pero no dejará a ninguno que realmente sea de Él. A ninguno aquí en la tierra. Ni a los muertos, ni a los vivos. Dios es justo. Dios es bueno. No va a dejar a la novia aquí la va a venir a buscar. Él es fiel. Dice el verso 17 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Y la palabra siempre es siempre con el Señor. ¿Quiénes? Los muertos y los que estemos vivos. Da lo mismo. Pero nuestra vida tiene que seguir tranquila. Tiene que seguir quieta hasta que eso acontezca. Ya tenemos las cosas claras, no tenemos que preocuparnos más. O sea, los tesalonicenses dicen, por tanto, al estado los unos a los otros con estas palabras. Quédese tranquilo, siga viviendo su vida, siga sirviendo al Señor. Esto es seguro, no tiene por qué buscarlo, no tiene por qué apurarlo. Si esto es seguro, está seguro. Dios no miente, va a venir a buscar, no tenemos por qué apresurar algo que Dios no lo hace. Sigamos orando, sigamos sirviendo al Señor para que otros le conozcan, para que los otros tengan esta esperanza, para que tengan esta certeza, esta seguridad de que se van con el Señor. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro servicio. No hagamos todas esas otras cosas. Lo tenemos, esto está seguro, totalmente seguro. Bueno, hermanos queridos, eso era. Ojalá que el Señor le ayude, Señor bendiga su preciosa palabra. Si pudiera orar, hermano, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por el Señor, porque Él es fiel. Porque Él dice que vendría a buscar a los suyos. Primeramente no nos dejó huérfanos, sino que envió su Espíritu. Pero Él vendría a buscar a los suyos. Y queremos darte las gracias por ello. Porque somos parte de su cuerpo. Somos la novia. Estamos siendo edificados como un templo santo en el Señor. Hemos sido tan honrados por el Señor. Ayuda en nuestras vidas para que seamos de acuerdo a lo que somos, parte de Cristo, que estamos en Él, y que nuestra vida pueda ser de esta manera santificada, esperando al Señor, pero sirviendo constantemente para la gloria de Él. Padre, no queremos olvidarnos de Misael, queremos rogar por él, por su desarrollo, su crecimiento. Guárdale en su salud también y que pronto pueda estar con sus papás según tu voluntad. Obra tú, Señor, y sigue operando también la decisión de los médicos respecto a esto. Queremos rogarte por nuestra hermana Norma nuevamente, por nuestra hermana Genoveva, para que tú obres, Señor, en su salud, en lo que se ha expresado el problema de su salud, y así, Señor, por cada uno de los tuyos, de los santos, por Manuel Arévalo también, por don Jaime, por don Efraín Araya, por don Ernesto Múa, la señora Katy, y así, Señor, por don Denis y por cada uno de los tuyos. Sobre todo rogamos para que tú sigas obrando con respecto a la obra tuya en esta circunstancia, y siempre rogarte para que tú abras puertas en su momento para dar a conocer tu nombre, Señor. Queremos quedar en tus manos, te damos las gracias, y lo hacemos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.